Santo sea Cristo Jesús. Mi alma te alaba, mi Dios. Santo eres Cristo. Santo eres mi Dios. Alabado sea Cristo Jesús. Santo sea Cristo Jesús. Mi alma te alaba, mi Dios. Mi alma te alaba y te bendice para siempre, mi Cristo. Muy bendecida noche para todos los que se vayan a conectar, aquellos que se vayan a conectar luego, aquellos que vayan a ver estas reproducciones por medio del canal de YouTube en Tiempo de Adoración Ángel Luis Tapia Machicote. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un honor nuevamente para Tiempo de Adoración traerles otro mensaje más de parte de nuestro Señor Jesucristo. En el día de ayer estábamos hablando de un tema que el apóstol Pablo, bien importante, porque hay muchas cosas que están sucediendo hoy en día en el pueblo de Dios, a la cual nosotros tenemos que estar vigilantes a todas las cosas que no vengan de la parte del Espíritu y que están poseídas por la carne. Todos sabemos, Dios te bendiga, güera, Dios te guarde, Dios te bendiga. Todos sabemos que no vivimos bajo la ley. Vivimos por medio de lo que es la gracia divina del Señor. Pues de eso estuvimos hablando en la noche de anoche. En esta noche vamos a hablar de un tema que es un sometimiento a lo que es la obediencia a nuestro Señor. Y es a la justicia de Dios. Y la cita bíblica es en Romanos y el tema es sométete a la justicia. Cita bíblica en Romanos capítulo 10 versículo del 1 al 3. Y la bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel. Es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Versículo y último 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya misma, no se han sujetado a la justicia de Dios. Dios añada bendición a esta su palabra. Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa noche, Padre, esperando que usted sea quien dirija, lleve este mensaje, mi Dios amado. Como siempre te he dicho, estés aquí a mi lado, Padre, no te apartes de mí. Que sea usted poniendo las palabras en mi boca, Padre Celestial. Padre, que este mensaje fluya a través de tu palabra y de tu promesa.
Bendice a los que se vayan a conectar, a los que ya se están conectando. Dale fortaleza a cada uno de ellos para que sigamos hacia adelante en este evangelio, Padre Celestial, que tú has propuesto para con cada uno de nosotros. Guárdalos y cuídalos. Guárdame a mí, Padre Celestial, también. Mira mis planes, mira mis salidas. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Dios bendiga, hermano Carlos Luciano, Mary Castro y los que se están conectando. Hay algo bien importante, que aparte de lo que era la ley, pero siempre ha existido la justicia de Dios. Porque Dios ha sido un Dios justo desde la creación de la tierra. Todos conocemos el Antiguo Testamento. Todos ya sabemos muchas cosas de las que sucedieron en el Nuevo Testamento. Pero aún hay personas que no se quieren someter a la justicia de Dios y quieren someterse a la propia justicia de ellos. Por eso el apóstol Pablo está diciendo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón. Era una corazonada y algo del corazón que el apóstol Pablo tenía para los romanos. Todos sabemos también la historia de Pablo en el pueblo de Roma, en el país de Roma. Pero la justicia de Dios no es sostenida por obras. No es por lo que nosotros hagamos. Por eso es que el apóstol Pablo dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón. Porque no es algo que nosotros tenemos que hacer justicia por nosotros mismos. Pues la justicia de Dios es una justicia perfecta. Es una justicia que vino para la salvación de la humanidad. En cambio, la obtenemos al confesar y creer en la persona y obra de Cristo Jesús. Esa justicia nosotros la obtenemos mediante a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz, que murió por nuestros pecados, que se sacrificó como un cordero manso, sano, para la salvación de la humanidad y sobre todo para hacer justicia al Padre Celestial. Y entonces aquí nos dice en el versículo 1, en la segunda parte: y mi oración a Dios por Israel. Miren, cuando nosotros amamos lo que es esto del evangelio, y cuando nosotros nos dejamos guiar por lo que es la verdadera justicia de Dios, nosotros siempre vamos a seguir hacia adelante y cobijados por esa justicia que Dios nos da a cada uno de nosotros. Pero nosotros no podemos trabajar por nuestras propias justicias. No podemos ser salvados por obras. Todos sabemos que al morir nuestro Señor Jesucristo en el madero, fue para darnos una gracia divina a cada uno de nosotros, para que podamos vivir después de una muerte. Porque el cuerpo se deshacerá, pero el alma y el espíritu permanecerá para siempre. En este versículo me da a entender a mí, de nuevo Pablo se siente obligado de relacionar su corazón hacia los compañeros judíos. Y es una realidad. Si nosotros vimos cuando apedrearon a Esteban, que fue el momento que Jesucristo, Pablo, tuvo la convención de enfrentarse y encontrarse con Jesucristo de cara a cara, donde le salieron las escamas y todas esas cosas. Nosotros pudimos observar en ese relato de que Pablo
luego de que Ananías fue a orarle a Pablo y le curó los ojos, pudimos ver que Pablo tornó todo su sentimiento y su corazón al pueblo de Israel. Un pueblo que ya estaba cautivo, un pueblo que ya estaba desolado debido a que Pablo participó en la captura del pueblo, pero luego Pablo reconoció y su primer discurso fue hacia el pueblo judío, donde pidió y de todo corazón se ofreció hacia el pueblo. Se fue en contra de la guardia judía. Pero miren cómo dice en Romanos, capítulo 9, versículo 32, un poquitito más arriba, dice: ¿por qué? ¿Por qué iban otras ellas? No por fe, sino como por obras de ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y eso sucedió con la guardia que no quería dejar liberar al pueblo de Israel, judío. Pero Pablo insistió y tuvo que hacer de todo, esconderse, que ahí fue que entonces sucedieron un sinnúmero de cosas, pero estuvo el objetivo de Pablo de liberar al pueblo de las manos de los romanos, porque Pablo no se regocijaba de que ellos hayan tropezado en la piedra de tropiezo. No, él no se regocijaba por eso. Pablo, al contrario, tuvo fue benévolo con el pueblo judío para tratar de ayudarlos y sacarlos de esa situación en que se encontraba. Muchas veces nosotros estamos en dificultades, muchas veces nosotros estamos en situaciones y queremos hacer las obras por nosotros mismos y no dejamos que la justicia de Dios y que Dios tome justicia en sus manos cuando vienen los señalamientos, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades. Por gloria. Así que nosotros no podemos coger justicias en nuestras manos, sino en todo momento dejárselas a Dios. Porque si no, vamos a tropezar con la piedra de tropiezo. La piedra es Dios. La piedra es nuestro Señor, Jehová de los ejércitos. Porque el anhelo del corazón de Pablo se traduce a una acción en concreto. Hay muchas veces que nosotros tenemos acciones que cometemos, ya sea para ayudar, ya sea para salvar, ya sea para orar por una persona. Ahora mismo nuestra hermana nos está pidiendo una petición de oración, porque el único que puede hacerlo y el único que tiene todas las herramientas en sus manos es nuestro Señor, Jehová de los ejércitos, y nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros dejamos que las cosas fluyan a través de Jehová y a través de nuestro Señor Jesucristo, la justicia divina acapará todas las cosas de las situaciones que se nos presentan a nosotros en nuestras vidas. Eso pasó con Pablo allá en Roma. Ahora, miren, fíjense diferente a lo que se estuvo hablando ayer, que ayer lo que se estaba hablando era acerca del Espíritu Santo. Pues aquí vemos lo que es justicia de Dios. Todos sabemos cómo Esteban fue apedreado en la plaza, delante de su familia, delante de su hijo, delante de su esposa. Ellos sufrieron, pero a la larga la justicia de Dios brilló
a través de todo. Porque es que Dios, miren mis hermanos, Dios no se queda con nada de nadie. A la larga o a la cansada, tú puedes correr, podemos escondernos, podemos hacer una trinchera, podemos irnos por cualquier lugar, pero con todo y con eso la justicia de Dios nos alcanzará a cada uno de nosotros. Porque Dios no se queda con nada de nadie. En muchas ocasiones nosotros decimos, fulano me hizo esto, yo voy a coger justicia en mis manos. Si se las dejamos al Señor, la justicia es mucho mejor. Porque Dios es el que cambia la mente del hombre. Dios es el que cambia al ser humano. Y si nosotros hacemos justicia por nuestras manos, lo que hacemos es vivir bajo lo que era la ley. Por eso, en Roma, ese fue el problema que tuvo Pablo. Pero recapacitó. Pero en muchas ocasiones cuando nosotros tenemos esos mismos problemas, recapacitamos, pero de la forma dura, de forma diferente, porque todo es a la forma y manera de Dios. Dios es el que cambia las cosas. Dios es el que lleva el curso de nuestras vidas. Dios es el que está para cada uno de nosotros, para atenderlo. Pues el anhelo de Pablo en su corazón era la acción concreta. Era una oración a Dios por Israel. Pero como todos sabemos, él todavía no se había, integrado a lo que era el Evangelio de Dios. Luego de su mensaje, luego de su sermón, vamos a decir, en la plaza, donde Caifás estaba escuchando, y Caifás se molestó por las palabras que dijo Pablo. Por eso es que hay muchas personas que hay veces que Dios los usa y las personas se molestan cuando dicen algo acerca de la palabra. Porque la persona lo que miran es al hombre, a lo que se expresa de la persona, pero no ven la palabra que viene de Dios. Y por eso hay mucha confusión hoy en día en las iglesias. Por eso hay muchas situaciones que se presentan para el pueblo de Dios. Pero la justicia de Dios prevalecerá para siempre. Versículo 2 dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Hay veces que nosotros pensamos, creemos por nuestras propias voluntades, pero en muchas ocasiones estamos erróneos. ¿El por qué? Porque no sabemos hacer justicia por nosotros mismos. No tenemos la herramienta necesaria como nuestro Dios, que tiene todo a su alcance para librarnos del problema, librarnos de la situación, sacarnos de esas situaciones que en muchas ocasiones nos enfrentamos al diario vivir, ya sea en la comunidad, sea en la familia, sea por enfermedad, sea por la situación que sea, pero Dios tiene el control de todas las cosas hoy en día. Y si nosotros nos dejamos llevar por esa justicia, que es la justicia divina de Dios, prevaleceremos, saldremos airosos en todas las pruebas, en todas las situaciones que se nos presentan a cada uno de nosotros. Porque Pablo rápidamente reconoce que Israel tiene celos de Dios. ¡Ay, Dios mío! Son muchas personas que hay muchas ocasiones tienen celo de Dios, porque quieren hacer su justicia por su propia cuenta. Eso significa que no dejamos que Dios haga la obra por nosotros.
No permitimos que Dios sea quien actúe por nosotros, porque la justicia de Dios siempre ha prevalecido para toda la humanidad y siempre ha prevalecido para siempre. Dios nunca perdió una batalla. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, todos sabemos la trayectoria y todas las situaciones después que cruzaron el Jordán, después que se abrió el Mar Rojo, que llegaron a las tierras prometidas. Las batallas que tuvo el pueblo de Israel. Y Jehová nunca perdió una batalla. ¿Por qué? Porque al faltar Moisés, al venir Josué fue tan obediente como lo fue Moisés. Se dejó guiar por la justicia de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que dejar que Dios trabaje y actúe en nuestras vidas. Hay muchas ocasiones que nosotros tenemos la llave. Hay muchas ocasiones que nosotros tenemos la palabra. Hay muchas veces que nosotros tenemos las herramientas en nuestras manos y no la podemos usar porque queremos hacer siempre la voluntad de nosotros y no dejamos que la voluntad de Dios sea la que haga y esté en la presencia de su santo y bendito poder para hacer justicia a todo aquel que la necesita. Pero Él también debe que es un celo no conforme a la ciencia. La ciencia de Dios es para siempre, prevalecerá. Y en muchas ocasiones nosotros no dejamos que Dios trabaje en nosotros. Muchas ocasiones nosotros no permitimos que Dios sea quien actúe en nuestras vidas. Vamos a ver qué nos dice en Hechos, capítulo 9. En buscarlo por aquí. Santo y bendito tú eres, Cristo Jesús. Hechos, capítulo 9. Del 1, es hasta el 20, pero yo no le voy a leer todo completo. Pero dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino a él sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, les trajese presos a Jerusalén. Aquí podemos ver lo que estamos hablando acerca de lo que es la justicia de Dios, pero la justicia que Pablo para aquel momento quería tener en sus manos para arrestar a todo judío que hubiera por el camino y que él se encontrara. De ahí fue que murió Esteban, pero vamos a leer un poquito más. Y le pidió carta para la sinagoga. Entonces, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Eso es para que veamos cómo Dios trabaja con aquel que quiere hacer las cosas por su propia voluntad. Porque cuando nosotros tratamos de hacer las cosas por nuestras voluntades, nunca salen bien. Pablo quería hacer la justicia por su propia voluntad y no por la voluntad de Dios. Ahora, dice: y cayendo en tierra, oyó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ya Jesucristo sabía que Pablo lo estaba siguiendo. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te ha de dar, coces contra el aguijón.
ahí es que entonces le dio las escamas que le cayeron a los ojos a Pablo. Pero miren qué cosa bien curiosa. Él le dice: ¿quién tú eres, Señor? Porque el resplandor de luz no lo dejaba ver. Pero él sabía que esa voz no era de ninguna otra persona. Esa voz él nunca la había escuchado. Porque es que la voz de Dios, cuando nosotros queremos escuchar la voz de Dios, no dejamos escucharla porque nos confundimos. Pero si nosotros dejamos oír lo que es la voz de Dios, nosotros vamos a entender que Dios siempre estará para con nosotros en las dificultades, en las pruebas, en los problemas que se nos presentan a cada uno de nosotros. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, esa es la justicia de Dios. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esa es la justicia de Dios. Ahí es cuando Dios coge las cosas en sus manos. Cuando nosotros en muchas ocasiones queremos hacer lo contrario o queremos adelantarnos a las cosas de Dios, Dios siempre nos tiene un alto, siempre Dios pone un pare para que nosotros entendamos que la voluntad de Dios y su justicia es la que tenemos que seguir todos los días de nuestras vidas. Porque es una perfecta descripción del mismo Pablo antes de su conversión. Mucho antes de Pablo convencerse de quién era Jesús. Mucho antes de él seguir a Jesús y entender que esa voz que él escuchaba era la voz divina de Jesús. Pues antes de eso, esa descripción que dice Pablo, él puede entender entonces que era por la ley de Dios, no por su propia ley, porque él estaba haciendo las cosas mal en perseguir a los cristianos. Pero miren qué casualidad, supuestamente Pablo era judío. Entonces, él estaba persiguiendo a esas personas, pero él nació en Damasco. O sea, tenemos que entender que hay muchas veces que nosotros queremos hacer las cosas diferentes, pero no podemos, porque cuando Dios está en el asunto, nosotros no prevalecemos. Ahora, Saulo de Tarso era un notable perseguidor de los cristianos. Hoy en día, ¿cuántas personas blasfeman, persiguen, se burlan de aquellos que son cristianos? Y hay muchos que lo hacen, pero no saben lo que están haciendo. Porque quizá en el momento Dios no actuará, pero a la larga o la cansada, Dios tomará justicia en sus manos. Por eso en muchas ocasiones nosotros no podemos dejar tomar la justicia por nosotros mismos. Esto fue antes de que Jesús le confrontara en el camino a Damasco. Es extraordinario que Pablo encontrara algo bueno que decir. Y cuando nosotros cometemos errores y queremos hacer las cosas por nuestras cuentas, ¿cuáles son las cosas que podemos decir luego de que cometemos los errores? Ay, Dios mío, pienso, y yo acá, este servidor, ay, Dios mío, yo cometí un error. Ay, Dios mío, yo fallé. Y eso fue la realidad en Pablo. Él cometió un error grave. Pablo de Tarso. Ahora, es extraordinario cuando Pablo encontrara algo bueno que decir.
Y fue el sermón que él dijo en la plaza sobre las personas judías. Ya le estaba viendo cómo era la justicia de Dios, que era diferente a la justicia que él tenía, los cuales perseguía sin misericordia. A menos tenía el cielo de Dios bajo Pablo. Es que Dios es terrible. Dios es un Dios de grandes proporciones. Dios trabaja como Él quiere trabajar. No podemos nosotros cambiar el ritmo de Dios. Por eso hoy en día suceden situaciones en las vidas de cada uno de nosotros y después no tenemos la contestación, no tenemos la respuesta, porque no dejamos que Dios con su justicia justifique las cosas que nosotros hacemos aquí en la tierra. Pero al menos tenía el cielo de Dios bajo Pablo, porque de ahí en adelante ya el Señor sabía cómo estaba el corazón de Pablo, que Pablo había cambiado. Así hace Dios con cada uno de nosotros. Cambia nuestras vidas, nos transforma, nos hace unas nuevas criaturas, nos cambia de una forma de ser a la forma y manera que Dios quiere que nosotros hagamos. Al menos tenía el cielo debajo de él, pero su falta de ciencia se reflejaba en el hecho de que estaban ignorando la justicia de Dios. Por eso Pablo, de lo que él estaba haciendo, estaba ignorante de que no es con nuestra propia justicia, es con la justicia de Dios, porque a la larga y al final del camino, Dios es el que nos hace justicia a cada uno de las cosas que nosotros hacemos hoy en día. Él estaba preocupado de establecer la suya propia. No podemos hacer nuestra propia justicia. La justicia es divina, y si la justicia es divina, viene de parte del Señor. En Romanos, capítulo 3, versículo 20, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque por la ley y mediante la ley fue que comenzó a venir el pecado. Miremos desde la creación del mundo. Eva y Adán pecaron. De ese pecado nacimos nosotros y seguimos creciendo bajo una carne imperfecta. Por eso tenemos que dejarnos llevar por la justicia de Dios, no por nuestras propias justicias. Porque Pablo hábilmente demostrando en los primeros capítulos lo inútil que es esto, hacer las cosas por nuestra voluntad. Es inútil. No es lo mismo que dejarnos llevar y guiar por la justicia de Dios. Versículo 3 dice, antes de esto, el término por la obra de la ley, ningún ser humano será justificado. Esto es bien importante porque no vivimos bajo una ley.
Ahora vivimos bajo una gracia divina, que esa es la gracia que el Señor Jesucristo trajo para con cada uno de nosotros, para que nosotros vivamos después de una muerte. Pero qué bonito cuando nosotros reconocemos que Dios siempre tiene que tener justicia para todas las cosas en nuestras vidas, ya sea en la justicia de la tierra, ya sea en la justicia de aquellos que son justicieros, porque hoy en día se ven muchas personas que son justicieras, juzgan a los demás sin tener base ni crédito, porque el único que juzga, el único que señala, el único que hace justicia se llama Jehová de los ejércitos, y el Señor Jesucristo, que está ahora mismo al lado de su Padre. Y el versículo 3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Nosotros tenemos que sujetarnos a la justicia que viene de parte de Dios, porque la justicia de Dios es perfecta. Pablo trató de hacer las cosas y ser justiciero por su propia cuenta, y dura cosa se encontró con la piedra angular, con nuestro Señor Padre Celestial. Entonces, si nosotros seguimos también haciendo cosas en nuestras propias voluntades, no dejamos que el Señor sea quien haga justicia en nosotros, vamos a tener situaciones en la vida. Dios ha sido bueno y será bueno por toda la humanidad. Será bueno para siempre, pero ese no era su único problema. También tenía un problema moral, que ahí es que está el punto de lo que una persona es justiciera, pero no tiene moral para hacerlo. O sea, nosotros no podemos hacer las cosas si no tenemos moral, coger justicia en nuestras manos, sin saber en muchas ocasiones qué es lo que estamos haciendo. Pero la justicia de Dios es perfecta, la justicia de Dios prevalecerá, la justicia de Dios permanecerá para toda la eternidad. Dios ha sido justo con cada uno de nosotros. Dios ha sido bien benévolo con nosotros. Dios ha sido un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios de sabiduría, un Dios que siempre está velando por cada uno de nosotros. Por eso, si dejamos todo en las manos del Señor, vamos a ver que vamos a prevalecer, vamos a ser mejores en Cristo Jesús, porque no se han sujetado a la justicia de Dios. Tenemos que sujetarnos a esa justicia divina que solamente viene de nuestro Dios. Porque las personas no pueden llegar a Jesús sin información correcta sobre el Evangelio. Y fíjense qué cosa. Por eso es que no podemos sujetarnos a la justicia de Dios. Tenemos que sujetarnos a la justicia de Dios. Porque hay personas que quieren aprender, que quieren llevar el Evangelio de Dios, pero no se han sometido a lo que es la justicia de Dios. Y cuando hacen las cosas por sus propias voluntades, Dios sabe lo que hace. Él nos está mirando. Él es perfecto en todo momento. Pero lo correcto viene de parte de Dios. Todo lo que es correcto, todo lo que es puro, todo lo que es de beneficio para cada uno de nosotros, viene de parte de nuestro Dios.
Pero también la información por sí sola no es suficiente para salvar a nadie. Nosotros tenemos que llenarnos de la palabra. Nosotros tenemos que buscar información. Nosotros tenemos que sujetarnos a la justicia de Dios. Este libro que le llaman la Biblia es el libro de la justicia. Desde la creación del mundo. Porque cuando Adán y Eva pecaron, Dios hizo justicia con ellos al expulsarlos del paraíso. Dios hizo justicia con Satanás cuando se rebeló en contra de él. Un ángel, lo más hermoso, como dice la palabra. Porque en la forma que nosotros queremos a veces hacer las cosas, no es la manera correcta para nosotros hacerla. Por eso la justicia de Dios siempre está para nosotros, para con nosotros, y prevalecerá para siempre. Pero también la información tiene que ser correcta para poder salvar personas, para que vengan a nuestro Señor. Porque debe de haber una sumisión. Pablo tuvo que llegar a esa sumisión para poder alcanzar todo lo que Dios quería que él hiciera. Porque es que Dios es perfecto. Cuando Dios escoge a una persona, Él sabe que esa persona le va a ser fiel. Cuando Dios escoge a una persona para un llamado, Dios sabe por qué lo está llamando. Cuando Dios escoge a una persona para un ministerio, Dios sabe a quién está buscando. Y como Él sabe, conoce y es un Dios de justicia, su justicia estará con nosotros para siempre. Pero hay que buscar del Señor, seguir haciendo su voluntad. Pero ¿cómo lo hacemos? Poniendo de lado nuestra propia justicia. La justicia de nosotros tenemos que ponerla para un lado y dejar que se cumpla la justicia de Dios. Miren, hermanos, hay veces que nosotros, y me incluyo, yo antes siempre quería hacer mi propia voluntad, de que porque era mecánico, de que porque había estudiado, de que porque había hecho esto y tenía lo otro, y en muchas ocasiones siempre estaba equivocado, y por eso tuve muchos tropiezos en la vida, así como Pablo los tuvo, en una forma errónea, tratando de perseguir a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Pero es como dice la palabra, hay que dejar que la justicia de Dios brille siempre. Porque lo que hacemos por cuenta propia de nosotros nunca va a ser igual que la justicia de Dios. Porque otra vez no podemos negligenciar en énfasis de las probabilidades personal. Porque no es de que yo soy aquel, de que yo soy aquello, tomar decisiones sin contar con el Señor. Porque cuando consultamos con el Señor, su justicia estará siempre para nosotros. Porque todas las enseñanzas de Pablo acerca de la elección de Dios y sus derechos de elección de Dios. Nosotros hemos escogido un Dios, no de madera, no de cristal, no de acera, sino un Dios verdadero, un Dios de poder, un Dios que nosotros le servimos y por ende nosotros nos dejamos guiar por su palabra, porque esta palabra, lo que le llamamos la Biblia, es la guía de cada uno de nosotros. Por eso, ahí es que está la justicia de Dios. Ahí es que está el prevalecer en Cristo Jesús. No voy a ser muy extenso, hasta aquí me ha ayudado Dios, como decimos.
sigamos hacia adelante. Sigamos buscando de todas esas cosas que Dios quiere que nosotros busquemos para su gloria y para su honra. El mundo está temblando, tanto la gente también. ¿Y por qué está temblando? Por la justicia de Dios. Dios está haciendo justicia de aquellos que han hecho las cosas en sus propias voluntades. Y estamos hablando de hechicería, brujería y todas esas cosas que el Señor reprenda en esta preciosa noche. Así que vamos a orar por Gloria, que nuestra hermana me dijo, puso por ahí para que oráramos por ella. Así que vamos a orar por Gloria. No sabemos cuál es la situación, pero sí Dios conoce y sabe cuál es el problema. Padre Celestial, te damos gracias, gloria, honra y honor, porque tú has sido bueno, para siempre ha sido tu misericordia, Padre. Padre, venimos ante ti, mi Dios amado, para que sea usted, Padre Celestial, quien ponga con su mano sanadora, con sus manos libertadoras, Padre Celestial, ya sea la situación que Gloria tenga en este momento, Padre, te la ponemos en tus manos, mi Dios. La ponemos delante de ti, Padre Celestial, para que usted, mi Dios amado, actúe y haga conforme a su voluntad, mi Cristo amado. Porque tu justicia es verdadera y la justicia de tuya, Padre Celestial, prevalecerá para siempre. Bendice a cada uno de los que estuvieron conectados, mi Dios. Padre, dale fortaleza, dale salud. Ayúdalos, Padre Santo, a seguir hacia adelante, mi Dios celestial. Te damos gracias, gloria, honra y honor, porque solamente tú te lo mereces, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Será hasta mañana con nuestro hermano Carlos Luciano, que tendrá el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendecida noche a todos.